sea repetitivo. Entonces, las glándulas suprarrenales las vamos a encontrar arriba del hígado, ¿sí? Supra es superior, renales hace referencia a, del hígado, no, perdón, de los riñones, hace referencia a los riñones. Por lo tanto, vamos a tener dos glándulas suprarrenales, una sobre cada riñón. A su vez, va a tener esta forma de triángulo y podemos ver anatómicamente o histológicamente dos tejidos totalmente diferentes, que corresponden a la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal, ¿sí? Corteza siempre es lo que está fuera, lo de la superficie, y la médula es el centro. Entonces, a su vez, la médula, la corteza, se divide en tres zonas. Acá tenemos la médula. Después tenemos la zona reticular, la zona fascicular y la zona glomerular. Cada una de estas zonas va a liberar un tipo puntual de hormonas, ¿sí? Entonces va a liberar tres grupos de hormonas la corteza y dentro de los grandes grupos vamos a ver algún representante de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, los corticoides. Dentro de los corticoides o glucocorticoides tenemos el cortisol, que es el más importante. ¿Cuál es la función del cortisol? Elevar la glucemia. ¿Qué es la glucemia? La cantidad de glucosa en sangre. Entonces va a tener en este caso dos mecanismos para aumentar la glucosa en sangre. Y a su vez también va a suprimir la respuesta inflamatoria. Por eso cuando nos da alergia, ¿qué es lo que nos inyectan? Corticoides o cortisol. ¿Por qué? ¿Qué hace? Porque cuando nos da alergia se nos empieza a inflamar todo el sistema respiratorio. Al suprimir la respuesta inflamatoria, se empieza a desinflamar o evita que se llegue a inflamar lo suficiente como para no respirar. Va a tener una regulación negativa a través de la ACTH y vamos a tener patologías, ¿sí? Cuando tenemos un exceso de esta hormona, vamos a desarrollar la enfermedad de Cushing y cuando tengo un déficit, vamos a desarrollar la enfermedad de Addison. Con respecto a esto, generalmente siempre es, o una de las preguntas que a veces se hace, es que si el Cushing está relacionado al déficit o al exceso de cortisol o a qué hormona. Entonces, también eso es para ir con una o con otra. En el cuadernillo tienen desarrollado cada una de las patologías que va a desarrollarse en el cuerpo cuando hay un exceso o hay poca cantidad de la hormona, ¿sí? Con déficit o exceso. En todas las hormonas que hemos visto, o casi todas, porque están sacando el páncreas, las hormonas que vemos siempre hemos visto como exceso, hiper, y como déficit, hipo, ¿sí? Por ejemplo, hipertiroide, hipotiroidismo, ¿sí? O hipertiroidismo. En este caso, con respecto al cortisol, son con nombres propios las enfermedades. No hablamos de un hipercortisolismo, sino que ya tiene un nombre específico. La aldosterona, que era la producida por la parte del medio de la corteza suprarrenal, perdón, por la parte superficial, que son las mineralocorticoides. Dentro de los mineralocorticoides tenemos la aldosterona. La aldosterona tiene la función de regular el porcentaje de sodio, del ion sodio y del ion potasio en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo va a regular? A través de la reabsorción de sodio en el riñón y la excreción de potasio del cuerpo. Va a depender de las condiciones del cuerpo para cuál de las dos acciones va a actuar. Va a estar regulada a través de la concentración de iones de agua y la angiotensina. ¿Por qué? Porque el agua o la concentración del agua va a hacer que cuando estemos deshidratados vamos a tener una gran concentración de sodio y esto lo que va a hacer es que queramos el mecanismo de sed para poder balancear
esas cantidades. Entonces, dependiendo de la cantidad de agua que yo tengo en mi organismo, voy a liberar más sodio o menos sodio a través del riñón, a través de la orina. Por ejemplo, si yo estoy deshidratada, el agua para mí va a ser vital, ¿sí? Voy a tratar de proteger el agua o tratar de mantener todo el agua en mi cuerpo. Por lo tanto, cuando realice una orina, voy a realizar una orina concentrada. Poca agua, muchos iones. En cambio, cuando estoy con un exceso de agua, ¿sí? Mi agua va a ser más diluida. Esto sería, por ejemplo, lo podríamos ver en animales del desierto, donde sus orinas son muy concentradas, al igual que su materia fecal, para perder justamente el agua, para evitar la pérdida de agua, o en ambientes húmedos, donde las orinas pueden ser más acuosas o menos diluidas, más diluidas, perdón. La angiotensina va a ser una hormona que va a regular la aldosterona y por lo tanto todo el proceso que se desencadena para regular la hidratación y la eliminación de iones en el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos un sistema que se llama renina, angiotensina y aldosterona, que solamente se activa en algunas situaciones. No es que está permanente, sino que en ciertas situaciones se activa, ¿sí? Y por lo tanto necesito el complejo o la unión, la participación de estas tres moléculas. Por ejemplo, yo tengo angiotensinógenos, ¿sí? En mi circulación de la sangre yo tengo angiotensinógeno. Esto es, siempre tengo esto, o normalmente tengo esto en mi sangre. Cuando hay un momento de deshidratación o de hemorragia, por ejemplo, que por lo tanto estoy perdiendo mucho líquido de mi cuerpo, se produce una disminución del sodio y del calcio y esto, por lo tanto, al perder tanto líquido, se produce una reducción de mi volumen, ¿sí? De mi volumen en mi cuerpo, tanto de la sangre y el agua en general. Entonces, cuando se reconoce esta disminución, el aparato yuxtaglobular del riñón lo que hace es liberar renina. Entonces, esta renina se va a unir a la angiotensinógeno que yo ya tenía en mi sangre. Una vez que se une, la renina produce la conversión a angiotensina 1. A través de esto se produce, cuando está formada la angiotensina 1, se va a producir la liberación por células endoteliales en los pulmones y en el hígado, el ECA, y va a generar la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Esa angiotensina 2 es la hormona activa, ya está lista para actuar. Entonces va a actuar de forma directa y lo cual va a ser su objetivo, aumentar la presión arterial. Porque como yo estoy perdiendo una gran cantidad de líquido, yo necesito aumentar la presión para que esa poca cantidad de líquido llegue a todo el cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos regando, si nosotros apretamos la manguera, apretamos o cubrimos parte del orificio de la manguera, sale con más rapidez. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer como función? Va a contraer los vasos sanguíneos. Al contraer los vasos sanguíneos, disminuyo la superficie por la que tiene que pasar la sangre, entonces eso le da mayor velocidad o le da la capacidad de seguir el circuito. Y de forma indirecta, hacia la corteza suprarrenal va a actuar la aldosterona y esta aldosterona va a empezar a hacer la reabsorción de sodio y esto va a hacer que se almacene una mayor cantidad de agua, o sea, prepare orina muy concentrada. Y acá, bueno, tenemos las dos patologías. Cuando tenemos exceso o déficit, esta patología ustedes puntualmente la tienen en el anexo. ¿Estamos hasta acá? Profe, una Sí, pregunta. sí, Cami. Entonces, la aldosterona, Aldosterona. aldosterona, perdón, Sí, puede estar como no, o sea, no es
que siempre tiene que estar presente para producirse el sistema, digamos. No, la aldosterona, ¿sí? va a tener dos formas de actuar. Por sí sola, cuando detecta bajos niveles de agua, de sodio o potasio, ¿sí? Cuando tenga que regular, y después va a tener una segunda acción donde la va a activar la angiotensina. Ah, bueno, profe, ¿Sí? gracias. De nada. ¿Alguna otra Profe, pregunta? Sí, una pregunta. En la aldosterona, sí, cuando hacen pis, digamos, se libera lo que sería el potasio. exacto. Sí, siempre y cuando yo ya haya tomado el potasio que necesito, el extra de potasio lo elimino por orina si fuera necesario. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí, ¿dónde se secreta el angiotensinógeno? el ansiógeno va a estar sintetizada por el hígado. Ah, bien, gracias. ¿Sí? No estamos hablando de una secreción, sino que de una formación, porque no es una hormona, sino que sería como una enzima, y lo que se hace es, se forma en el hígado y se libera la sangre. Y queda circulando en la sangre. Nosotros en este momento tendríamos en nuestra sangre, nada más que como no hemos sufrido ni hemorragia ni deshidratación, está circulando solita. ¿Sí? Sí, Bien. ¿Seguimos? Bien, los otros tipos que teníamos eran los andrógenos, que son un tipo especial de sexocorticoides, y su función no es muy significativa porque la secreción de esta hormona es mínima, ¿sí? Se libera muy poquito en nuestro organismo y entonces genera una acción mínima. Pero hay casos, y va a estar regulada por la ACTH, igual que los cortisoles, y la patología solamente está registrado el exceso, porque como es tan poquita cantidad que el déficit no se ha registrado. Entonces, cuando se produce un exceso, generalmente es causado por un tumor y lo que hace es aumentar las hormonas masculinas, y en las mujeres este aumento de hormonas masculinas va a hacer que aparezcan ciertas características secundarias, características sexuales secundarias masculinas, ¿sí? Es decir, las características que aparecen en los niños en la adolescencia, ¿sí? del sexo masculino, van a aparecer en las mujeres. Por ejemplo, la barba, la voz, cambio de voz, la ronquedad de la voz, el acné, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, el efecto donde hay demasiado andrógeno, ¿sí? O el hiperandrogenismo. Ahora nos vamos a la médula suprarrenal, ¿sí? Dijimos puntualmente que es el centro de la glándula suprarrenal. Va a liberar hormonas catecolaminas, y dentro de las catecolaminas, vamos que son derivados de aminoácidos, tenemos dos grandes hormonas, la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina o norepinefrina. Estas más o menos las mencionamos cuando vimos el sistema nervioso simpático. Entonces, químicamente o estructuralmente varían en este radical, ¿sí? Acá tengo un CH3 y acá voy a tener un hidrógeno. Esa sería la gran diferencia entre uno y otro. La adrenalina y la noradrenalina tienen muchas acciones. Una de las acciones, o para ir analizando por qué hace todo esto, era cuando nos enfrentábamos en un momento de lucha o huida. Si se acuerda, cuando los vimos en el sistema nervioso simpático, que era el que activaba el cuerpo para la lucha o la huida, entonces la adrenalina y noradrenalina van a actuar para eso. Por lo tanto, va a ir actuando en distintos sistemas del cuerpo. Entonces, en el sistema circulatorio
lo que va a hacer la adrenalina y la noradrenalina es aumentar la frecuencia cardíaca y por lo tanto la fuerza de latidos. Y también quiere aumentar la presión arterial. ¿Para qué? Para que haya una mayor circulación de sangre, una mayor oxigenación, ¿sí? El respiratorio va a aumentar la frecuencia respiratoria. Al aumentar la frecuencia respiratoria va a aumentar el ingreso de oxígeno más rápido o este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono más rápido y va a haber una broncodilatación. La broncodilatación es que los bronquios se van a expandir, se van a dilatar y al expandirse o dilatarse va a permitir el ingreso de una mayor cantidad de oxígeno o de aire en general y va a permitir una mayor intercambio gaseoso. El digestivo va a disminuir el peristaltismo, ¿sí? El peristaltismo que va a ser los movimientos que hace el estómago, el esófago para permitir la digestión. Como estoy en un momento de huida, la digestión se hace una pausa. Voy a aumentar la contracción de esfínteres. Esta contracción de esfínteres en todo el sistema digestivo, por ejemplo, evitar que pase la comida del esófago al estómago, del estómago al intestino, la liberación de materia fecal a través del esfínter anal. Sí, todo eso lo voy a bloquear porque necesito concentrar mi fuerza o mi energía, la oxigenación, todo eso en otras estructuras. En la piel y en las faneras, que son estructuras de la piel un poco más gruesas, va a haber una vasoconstricción. Esta vasoconstricción aceleramos la velocidad de la sangre. Se va a ocurrir también la piloerección. Esta piloerección va a participar en dos situaciones. En momentos de cuando la temperatura baja, ¿sí? Que vimos también cuando vimos en uno de los TPE de la regulación térmica, la adrenalina y la noradrenalina eran las que participaban en la regulación térmica. Entonces va a actuar en el proceso de cuando baja la temperatura y también en el proceso de lucha o huida, porque en los animales, ¿sí? Principalmente en los grandes mamíferos, cuando se produce una piloerección, lo que va a hacer es visualmente parece que es más grande de lo que parecía el animal. Entonces, esta erección de los pelos le da como contra el enemigo una visión de que es más grande, de mayor tamaño, entonces prefiero no enfrentarme a ese que es más grande que yo, pero solamente por visión. Después tenemos los ojos, que ocurre la midriasis. La midriasis es la apertura del iris, sí, del iris no, perdón, de la pupila del ojo, ¿sí? Se va a ver una mayor cantidad de diámetro. Esto va a permitir tener mayor cantidad de luz y una mejor observación del lugar y aumenta la apertura palpebral, que sería el aumento de los párpados, o sea, lo abrimos más que de costumbre. Y por último, en el hígado va a generar la glucogenólisis. La glucogenólisis era la formación de glucosa a partir de lípidos y proteínas. Entonces, lo que me va a permitir esto es tener mayor cantidad de glucosa en sangre. Entonces, mis células van a tener más nutrientes al estar en sangre, van a tener más fácilmente la adquisición de nutrientes. Entonces, ambas dos, la liberación de ambas, está estimulado por las fibras simpáticas del sistema nervioso autónomo. Todos los otros que hemos ido viendo hasta acá ha sido que o otra hormona lo activó o algún receptor detecté que está bajo el sodio, por ejemplo. En este caso es directamente a través de las fibras sinápticas del sistema nervioso. ¿Dudas hasta acá? He ido muy rápido para que nos alcance el tiempo. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bien, Flor. Profe, ¿puede Sí. volver a explicar la glucogenólisis? Bien, ahora lo vamos a ver en detalle, pero la glucogenólisis, ¿sí? Lo que se va a formar es formación de glucosa a partir de lípidos y proteínas, de la degradación sería, a partir de la degradación de lípidos y proteínas. ¿Estamos? Sí, profe, Sí, estaba bien. escribiendo justo. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta?
vamos entonces al páncreas. Ya presento de vuelta. Se dejó de presentar. ¿Ahí lo están viendo? Sí, profe, profe. dice. Bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a terminar de hacer ahora repaso es del páncreas, que es otra glándula del sistema endocrino, y en la regulación de la glucemia, que es la concentración de glucosa en sangre. El sistema endocrino sí va a estar formado en gran parte por glándulas endócrinas. Si se acuerdan, nosotros tenemos 3 tipos de glándulas. Glándulas exócrinas, que eran aquellas que liberaban su contenido en una cavidad o al exterior. Por ejemplo, glándulas salivales liberan su contenido a la boca, o glándulas sudorípedas, ¿sí? Que son las de la transpiración, o sebáceas, que van a liberar su contenido al exterior. Después tenemos glándulas endócrinas, ¿sí? Que son propias del sistema endocrino. Las glándulas endocrinas son aquellas que van a liberar su contenido, generalmente hormonas, al torrente sanguíneo. Y por último, tenemos una especie de glándulas mixtas, es decir, cumplen una función exógena y cumplen una función endócrina. Cumplen las dos funciones, no de forma paralela, pero cumplen las dos funciones según cuando se necesita. Por lo tanto, el páncreas es una glándula mixta. Las 3 que vimos, tiroides, paratiroides y suprarrenales, son glándulas 100% endocrinas. El páncreas va a ser mixta. Entonces, su función mixta, su función exócrina va a estar llevada hacia la producción de sustancias con enzimas hidrolíticas y pH básicos que van a colaborar en el proceso de la digestión, ¿sí? O lo que nosotros conocemos comúnmente como jugo pancreático. Entonces, el contenido del páncreas, este contenido producido, es decir, el jugo pancreático, va a ser liberado al interior del tubo digestivo. Por eso es exócrino, porque no va al torrente sanguíneo. Y después tenemos su parte endocrina, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a enfocarnos, porque estamos hablando del sistema endocrino. Vamos a tener donde tienen unas estructuras o unas células llamadas islotes de Langerhans. En ese islote de Langerhans es donde se van a producir las hormonas que van a participar en el sistema endocrino, que van a ser 3: insulina, glucagón y somatostatina. Esas 3 hormonas se van a formar en los islotes de Langerhans y se van a liberar al torrente sanguíneo. Y ahora vamos a ver cada uno y vemos la función de cada uno. Entonces, en esta imagen, esta que es celestita, o sea, tenemos el páncreas, tomamos este segmento. Esta que es celeste y tiene conectada este tubito, van a ser las células exócrinas, la parte exócrina del páncreas, porque acá van a producir los acinos pancreáticos, que son las sustancias que necesitan para formar las enzimas digestivas, y van a liberar sus contenidos en este tubo, ¿sí? Y este tubo después lo va a llevar todo
hacia el tubo digestivo. Y las verdes que están representadas en este caso son los islotes de Langerhans, que va a participar en la parte endocrina del páncreas. Si hacemos zoom en estos islotes, vamos a encontrar tres tipos de células. Células alfa, beta y delta. Cada una de estas células va a formar un tipo puntual de hormonas, ¿sí? Alfa, beta y delta son letras griegas. Entonces, si yo los ordeno alfabéticamente esas letras griegas, ¿sí? Va a ir primero alfa, después va a ir beta y por último va a ir el delta, ¿sí? Si yo ordeno alfabéticamente esas tres glándulas, ¿sí? Lo que yo ahora les voy a decir es como una ayuda a memoria. Entonces, si yo ordeno alfa, beta y delta, ¿sí? Son las tres células que yo tengo en los islotes. Y a su vez tengo tres hormonas. Tengo la somatostatina, glucagón e insulina. Si yo esas tres hormonas las ordeno de forma alfabética, ¿sí? Por ejemplo, glucagón sería la primera, ¿sí? Porque tiene G. Entonces, glucagón las producen las alfa. Después, alfabéticamente, la que sigue es insulina. La insulina las producen las beta. Y la somatostatina, como tiene S, es la tercera, las producen la delta. ¿Sí? Es una ayuda a memoria para acordarme qué tipo de célula produce cada hormona. ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Por qué les hago esta aclaración de esta combinación? Porque muchas veces preguntan, por ejemplo, ¿qué células producen el glucagón? Entonces hace referencia a las células alfa. Bien. Entonces, dijimos que habían tres tipos de hormonas que fabrica, produce, segrega el páncreas y que esas tres hormonas van a tener una función en la regulación de la glucemia. Entonces, la insulina va a tener una función hipoglucemiante. ¿Qué quiere decir esto? Para que vayamos siempre analizando las palabras. Glucemia, ¿sí? Es la concentración de azúcar en sangre. Entonces, si tiene una acción hipo, es que va a bajar, va a disminuir, ¿sí? La glucemia. Por lo tanto, va a disminuir la concentración de azúcar en sangre. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sí? Para que pensemos la insulina o las personas que tienen diabetes, que tienen alguna dificultad en la elaboración de la insulina, ¿qué tienen que inyectarse? Insulina, para bajar los niveles de azúcar en sangre o de glucosa en sangre. Entonces, la función puntual que va a hacer la insulina va a estimular la captación de glucosa por las células. Es decir, va en sangre y le informa a las células que capten esa glucosa que está en sangre. De esa manera disminuyen los niveles de glucosa en sangre. Y además va a producir el proceso de glucogenogénesis, que es la formación de moléculas mayores a partir de la glucosa. ¿Cómo va a estar regulada? Va a estar regulada principalmente por la glucemia, es decir, por la concentración de azúcar en sangre. Si es elevada, va a actuar. Si es baja, va a estar inhibida. Por la cantidad de aminoácidos en sangre. ¿Por qué? Porque esto va a colaborar en el proceso de gluconeogénesis. Y además, la somatostatina también tiene una regulación sobre la insulina. ¿Sí? La misma hormona que genera el páncreas, en otra sección, también actúa sobre la insulina. En el caso de las personas con diabetes mellitus o sacarinaca, hay distintos tipos, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en una situación donde hay una insuficiencia de insulina, ¿sí? Entonces nos vamos a ubicar en una situación donde sería una hipoinsulinitis. Entonces,
¿Qué es lo primero que como la insulina me baja el azúcar en sangre o la glucosa en sangre, al yo no tener la insulina suficiente, se me va a generar un momento de hiperglucemia. Es decir, voy a tener un aumento de la glucosa en sangre, porque no la voy a poder disminuir. Este aumento de glucosa en sangre me va a producir una glucosuría. La glucosuría es glucosa en la orina. ¿Por qué me ocurre esto? Yo sé que la glucosa es muy importante para mi organismo, pero cuando está en altas concentraciones se vuelve tóxica. Entonces, la única forma que tiene mi organismo de disminuirlo es a través de la orina. Por eso las personas que tienen diabetes y no han sido tratadas o no están siendo tratadas, tienen su orina más concentrada, porque tiene una gran cantidad de glucosa, puede ser como dulce y como una especie de, como pegajoso, como caramelo, cuando comemos caramelo y lo mezclamos con agua, que nos quedan las manos pegajosas. Sí, eso es porque tiene una alta concentración de glucosa. Antes, cuando no teníamos tantos estudios o tantos conocimientos, se detectaba la diabetes a través de probar o de oler la orina. También va a aumentar la cantidad de veces que se produce orina, ¿sí? Que esto se llama poliuria, es decir, la cantidad de veces de formación de orina. ¿Por qué? Porque tengo tanta glucosa que la tengo que eliminar de una manera. Entonces la elimino en la orina y aumentando la cantidad de orina que produzco. Y por último, como estoy eliminando mucha orina, necesito recuperar agua. Por lo tanto, se produce la polidipsia, que es el aumento de la sed. Todo esto son como síntomas que pueden ocurrir. Entonces, si yo no regulo o controlo todo esto, tengo un gran riesgo de deshidratación a través de la pérdida de agua por la orina. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien, el glucagón tiene una acción prácticamente opuesta, es como antagónico a la insulina, porque en lo que va a hacer el glucagón tiene una acción, el glucagón, hiperglucemiante. Es decir, va a aumentar la glucemia, va a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? A través de la degradación de lípidos y proteínas y a través en el hígado del proceso de glucogenólisis. Glucogenólisis va a ser a partir de grandes moléculas la ruptura y formación, la degradación de esas moléculas y formación de glucosa. ¿Cómo va a estar regulado? A través de la glucemia. ¿Sí? Si la glucemia es alta, va a actuar. Si es baja, va a quedar inhibida. Y si es normal, también queda inhibida. Solamente va a actuar cuando es alta. La somatostatina, que era la otra hormona del páncreas, también va a actuar inhibitoriamente sobre el glucagón. Y la somatostatina, que va a actuar en distintos momentos, y a su vez es secretado por distintas estructuras, va a tener la función de la regulación, ¿sí? Vamos a ver, perdón, las estructuras donde es generado y después la función, así lo vamos como más ordenado. Entonces, la somatostatina se puede liberar en el páncreas endocrino, en el hipotálamo, en la glándula pineal y después en 3 estructuras pertenecientes al cerebro. En la región paraventricular anterior, la capa externa de la eminencia media y el órgano subcomisural. Estas 3 son estructuras internas del cerebro. Ustedes no tienen que saber dónde están ubicadas, pero sí que en esas estructuras se produce somatostatina. Y la función de esta hormona es, una de las funciones va a ser la inhibición de la secreción de insulina y glucagón. Pero la función puntual es la de regular a través de la alimentación cuánto absorbo de la alimentación que yo tengo, cuántos nutrientes retomo, absorbo
de la alimentación que estoy generando. ¿Cómo lo va a hacer de esta manera? Va a regular o va a disminuir la motilidad gástrica, que en este caso es la digestión mecánica del estómago. Después también va a regular o inhibir la secreción de distintos componentes, distintas sustancias químicas que colaboran en la digestión. Por lo tanto, también va a inhibir la digestión química. Y por último, va a inhibir la absorción de glucosa desde el tracto de la mucosa intestinal. Entonces, a través de esta regulación, se dice que es un anticrecimiento porque va a inhibir todos estos procesos, por lo tanto, inhibe la digestión, pero en realidad va a ser un control dependiendo de la situación en la que se encuentre nuestro organismo. Y va a estar regulada por la ingesta de alimentos. ¿Sí? Mientras más ingesto, va a actuar más o va a actuar menos según el tipo de alimento que incorpora. ¿Hasta acá estamos? Profe, Sí, Cami. entonces el guioncito, digamos que inhibe. Claro, porque es menos, Gracias, profe. ¿sí? Y si vemos un más, es que estimula, ¿sí? Para que sepan la terminología, ¿sí? Siempre y cuando esté entre paréntesis, porque, por ejemplo, acá son guiones nomás. En vez de poner puntitos, pusimos guiones. Pero cuando está en paréntesis, quiere decir que inhibe o si inhibe si es negativo y si es positivo que estimula. Estoy buscando a ver si acá había, no. En esta diapo justo no hay. Entonces, ahora vamos a ver la regulación de la glucemia. Nosotros tenemos clases hasta las 1:30. Quizás nos pasamos 5 minutitos y les doy los 5 minutitos después de recreo, para que quede cerrado el tema de la regulación de la glucemia. En general, si nosotros analizamos toda la regulación de la glucemia, van a participar 7 hormonas. Volvemos a lo que era glucemia. Glucemia era la concentración de glucosa en sangre. Entonces van a participar 7 hormonas. Acá tenemos 3 situaciones. Vamos a ir viendo cada una de forma individual. Vamos a ir primero con la A. La A y la B son situaciones normales que ocurren en nuestro cuerpo. La C ya son acciones puntuales por algún efecto o se desencadena por algo. Vamos con la A. Esto que está representado acá, estos puntitos, representan a la glucosa. A su vez, esto representa como las concentraciones adecuadas de glucosa. Entonces, en un caso de baja concentración de glucosa en sangre, o de azúcar en sangre, este es el estímulo que recibe el cuerpo. ¿Por qué? Porque tengo el capilar y dentro del capilar, que es donde va la sangre, tengo esta concentración de glucosa. Entonces, esta concentración con respecto a esta es baja. ¿Quiénes lo reconocen? Los receptores del páncreas. Los receptores del páncreas lo que van a hacer es liberar glucagón. El glucagón va a ir a actuar sobre el hígado y dentro del hígado se va a promover la degradación de glucógeno a glucosa. Y esto es lo que produce que cuando en el hígado del glucógeno se pasa a glucosa, esta glucosa sea liberada al torrente sanguíneo y por lo tanto aumenta los niveles de glucosa en sangre. Esto pasa, por ejemplo, cuando llevamos mucho tiempo de ayuna, que ya casi no queda azúcar en sangre. Vamos a la segunda situación, donde tenemos el caso contrario. Esta cantidad de glucosa me está comparando a esta, hay una alta concentración de azúcar o glucosa en sangre. Esto ocurre cuando como. Yo apenas que como, o sea, termino de comer, tengo mucha glucosa en sangre. Y ahí se va a ir generando las distintas acciones. Entonces, este exceso o alta concentración de glucosa lo reconoce el páncreas. El páncreas va a liberar insulina. La insulina va a ir hacia el hígado y promueve la formación de glucógeno a partir de glucosa. ¿Sí? Es decir, las células van a ir tomando
la glucosa en sangre y van a formar glucógeno. Al tomar la glucosa de la sangre, lo que produce es que se disminuyan los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Yo tenía toda esta concentración, se baja. Inicialmente es como abrupto el cambio, pero después se llega a la concentración normal de azúcar en sangre. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda? Vamos a una situación de estrés. ¿Sí? En una situación de estrés, yo voy a tener dos mecanismos que van a actuar de forma paralela. Primero tengo la hipófisis. ¿Sí? La hipófisis, cuando reconoce esta situación de estrés, va a liberar ACTH. Esta ACTH va a ir a actuar sobre la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal va a liberar cortisol y el cortisol va a promover la degradación de proteínas a glucosa. Por lo tanto, esta glucosa que se forma se libera al torrente sanguíneo. Después, el otro mecanismo que tenemos es el sistema nervioso simpático. Es decir, las fibras del sistema nervioso autónomo simpático van a actuar, van a mandar un impulso directo a la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal lo que va a hacer, va a liberar adrenalina y noradrenalina hacia el hígado y va a promover la conversión de glucógeno a glucosa. Entonces, esta conversión de glucosa se libera al torrente sanguíneo y aumenta las concentraciones. ¿Sí? Tienen el mismo efecto, pero si ustedes observan, la parte izquierda, ¿sí?, de la pantalla es a partir de proteínas y esta parte es a partir de glucógeno. ¿Para qué? Para que ambos procesos, si fuera necesario, ocurran de manera paralela y ambos produzcan glucosa y no interfieran uno con el otro. ¿Dudas con esto? ¿Se entendió? Sí, profe, se ¿Sí? entendió. Bien. Entonces, por último, para que quede como sintetizado, ustedes tienen este cuadrito similar en los apuntes. Es en la página 18. Quiero hacer unas aclaraciones porque a veces se malinterpreta el cuadro. Entonces, nosotros acá lo que vamos a ver es la regulación de la glucemia. Entonces tenemos, una de las hormonas que va a actuar es la insulina. ¿Cómo va a regular? Porque va a aumentar la captación de glucosa por las células. ¿Qué quiere decir? Que va a disminuir la concentración de glucosa. Por lo tanto, la glucemia tiene una acción hipoglucemiante. Hipoglucemiante es la acción de la insulina. No es que actúa en una situación hipoglucemiante, sino que la insulina va a generar un efecto hipoglucemiante. Después tenemos glucagón, somatotrofina, cortisol y adrenalina que van a tener una acción inversa. Van a ser hiperglucemiantes. Van a aumentar las concentraciones de glucosa en sangre. Y por último, la somatostatina lo que va a producir es una inhibición en la regulación de la glucemia. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas? No, profe, ninguno. Bien, entonces, hasta acá hemos llegado la primera parte de la clase. Nos tomamos